¿Qué fue lo que te hizo dejar de confiar en los profesionales con tu hijo? El miércoles pasado recibí la llamada de que mi hijo Elijah se estaba atragantando en su centro de terapia para el autismo. Para cuando llegué, ya lo estaban subiendo a la ambulancia con un tubo metido en la garganta. La terapeuta, la señora Lexi, explicó que Elijah se había atragantado con su botana durante la hora del descanso, pero yo no le había empacado ninguna botana. Durante el trayecto, las cosas empeoraron todavía más. La garganta de mi niño estaba despejada, pero de algún modo seguía con la cara azul y morada. Su cerebro se estaba apagando por falta de oxígeno, y los paramédicos no dejaban de decirme que eso no debería estar pasando. En el hospital, se lo llevaron de inmediato al área de atrás. Los doctores regresaron 4 horas después y me dijeron que mi hijo estaba con soporte vital. Instintivamente fui a abrazarlo para darle apoyo, pero él se echó hacia atrás y discutió. Tenía una expresión en el rostro casi como si me estuviera acusando, y me preguntó si necesitaba confesar algo. Me tomó una hora de súplicas convencerlo de que no tenía idea de qué estaba hablando. Fue entonces cuando sacó una radiografía de los pulmones de mi hijo. Ahí estaba, espuma industrial gris, del tipo que se usa para aislar el sonido, incrustada profundamente en el tejido pulmonar de Elijah. La parte más loca fue cuando el doctor la extrajo. Parte de esa espuma se veía maltratada. Algo había estado pasando en el centro de terapia. Esa noche, recibí una llamada de mi aseguradora. Dijeron que lamentaban oírlo de mi hijo, pero el plan que tenía con ellos significaba que solo podían cubrir 72 horas de soporte vital. La única forma en que podía extender esa cobertura era demostrar que había mano negra, y que yo no había hecho esto deliberadamente para cobrar el seguro. Traté de discutir por teléfono, pero no llegué a ninguna parte. A la mañana siguiente, fui directo al salón de la señorita Lexi. ¿Por qué había espuma en los pulmones de mi hijo? Pregunté sin rodeos. Su rostro palideció y se pegó a la pared, con las manos temblándole. A veces se rompen los juguetes sensoriales. Empezó a tartamudear. Eso es espuma de aislamiento acústico, no espuma de juguetes sensoriales, respondí. Empezó a decir algo sobre hablar con la directora y se excusó para ir a una reunión. Había otros padres en el salón dejando a sus hijos, y vi miedo también en los ojos de algunos de ellos. En el estacionamiento, una de las madres, Jennifer, me detuvo. ¿Elijah está bien? Mi hijo, Billy, me dijo algo ayer. Miró alrededor con nerviosismo. Billy dice que la señorita Lexi trae bloques de espuma en su bolsa y se lleva a algunos niños al cuarto de atrás, pero solo los niños que hacen steaming van con ella. Se me puso la cara blanca. Mi hijo no deja de mecerse y tararear. Así es como se calma. Billy dice que escucha llanto desde ese cuarto. El llanto se detiene, pero los niños no salen por otros 20 minutos. Me sentí enfermo. Otro padre, Robert, escuchó y se unió a nosotros. Mi hijo, Max, regresó a casa con arcadas la semana pasada. La señorita Lexi dijo que comió demasiado rápido a la hora de la botana, pero Max dijo que nunca le dieron botanas. Ha estado negándose a ir a terapia. No me quiere decir por qué, solo grita. Regresé furioso al centro de terapia de inmediato y exigí ver las grabaciones de seguridad del cuarto tranquilo. La directora, la señora Wilson, entrelazó las manos sobre su escritorio. Me temo que esa cámara ha estado descompuesta por meses. ¡Qué conveniente! ¿El cuarto donde la señorita Lexi hace quién sabe qué con nuestros hijos? ¿La cámara está descompuesta? La señora Wilson se incorporó como si se sintiera ofendida. La señorita Lexi es nuestra terapeuta con más experiencia. Estás exagerando una desgracia accidental. ¿Accidente? Hay espuma vieja en los pulmones de mi hijo, le grité. Ella se puso de pie. Sin pruebas, tu hijo solo se comió un poco de espuma. Los de su tipo de todos modos no son los más listos. Te sugiero que revises tu propia crianza y quizá encuentres un patrón. Ahora lárgate antes de que llame a seguridad. Le saqué el dedo al irme. 30 minutos después, iba en mi coche haciendo el trayecto de 90 minutos a la Junta Estatal de Licencias. Cuando llegué, la mujer de recepción apenas me volteó a ver. Me dijo que presentara una queja en línea y que recibiría respuesta en 6 a 8 semanas. Le dije que me quedaban 3 días antes de que le retiraran el soporte vital a mi hijo y me dijo que se lo comentara a la policía. Así que eso hice. Hice el viaje de 90 minutos de regreso, pero la señora Wilson ya había llegado a la estación antes que yo. La vi salir y dedicarme una sonrisa burlona. Cuando me quejé con el oficial, me mandó con la misma señora con la que habló la señora Wilson. Sabemos lo que están haciendo aquí. Les sugiero amablemente que se vaya antes de que le pongamos las esposas por acoso laboral y poner en peligro a un niño. Se me fue el piso. Mientras caminaba de regreso a mi coche, me di cuenta de que si la ley no iba a ayudar a salvar a mi hijo, entonces que se joda la ley. Llamé a mi mejor amigo Jacob, que estaba estudiando Derecho, y le dije que necesitaba un favor. Necesito que le saques la verdad con miedo. Esa misma noche, Jacob y yo llegamos a la casa de la señorita Lexi con Jacob usando su mejor traje, cargando un portafolio y viéndose como un abogado muy importante. Se puso pálida en cuanto abrió la puerta. Señorita Lexi, yo represento a la familia Garner. Necesitamos hablar de sus opciones antes de que se presenten cargos criminales. Entramos a su casa. Sus palabras salieron entrecortadas. Cargos criminales. Ver cómo se le desmoronaba la cara cada vez más no tenía precio, pero Jacob ni siquiera respondió de forma directa. En vez de eso, empezó a hablar en jerga legal que ella no entendía. Para cuando terminó, ella solo entendió una cosa: mínimo 25 años. Esa última frase fue todo lo que hizo falta. Se le doblaron las rodillas y empezó a agarrar aire a bocanadas. De hecho, se atragantó antes de lograr recomponerse, lo cual fue una ironía increíble. Pero Jacob no había terminado. Su esposo es educador. Va a perder su trabajo. Su vida va a quedar arruinada. Sus hijos van a crecer odiándola, preguntándose
por qué mamá torturaba niños. La señorita Alexi ahora estaba llorando, hecha un ovillo en el piso. Por favor, Jacob sacó su teléfono. Llamo al fiscal del distrito o me dices exactamente qué les has estado haciendo a estos niños. La señorita Alexi se desplomó todavía más sobre la alfombra de su sala. Todo su cuerpo temblaba mientras se mecía hacia adelante y hacia atrás de esa forma rara que me recordó cómo se mece mi hijo cuando está estresado. Jacob sostuvo su teléfono en alto, todavía grabándolo todo, mientras ella agarraba un pañuelo de la mesa de centro y se sonaba la nariz con fuerza, con el rímel corriéndole por la cara en rayas negras. Su respiración salía en jadeos cortos y seguía abriendo la boca para hablar, pero no salía nada durante lo que se sintió como una eternidad. Nos obligaron a hacerlo. Por fin logró decir. Su voz era tan baja que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharla. La señora Wilson dijo que nuestro financiamiento depende de reducir comportamientos y nada más estaba funcionando lo suficientemente rápido para cumplir con los requisitos del Estado. Jacob se acercó más con su teléfono mientras yo me quedaba congelado junto a la puerta. Tenía las manos apretadas en puños. Ahora empezó a hablar más rápido. Las palabras salían a borbotones mientras describía algo llamado el protocolo de boca cerrada, lo cual me revolvió el estómago. Explicó cómo tomaban pedacitos pequeños de espuma industrial insonorizante del cuarto de almacenamiento, y se los metían en la boca a los niños que tarareaban o hacían ruido durante las sesiones. Las primeras veces los niños los escupían de inmediato, así que tuvieron que volverse creativos con su método. Empezaron a hacer lo que ella llamó agarres tranquilizadores, en los que sujetaban al niño por detrás, le envolvían los brazos con fuerza y le forzaban la espuma más adentro de la garganta mientras le decían que se callara. Quise vomitar al escuchar eso, pero me obligué a quedarme quieto y dejar que Jacob manejara las preguntas porque necesitábamos cada detalle de esa grabación. Admitió que habían estado haciendo esto durante 8 meses, empezando con los niños que más se movían, los que se mecen y tararean constantemente como mi Elijah. El protocolo tenía objetivos específicos basados en qué comportamientos notarían más los revisores del Estado durante sus visitas trimestrales. Las manos de la señorita Alexi le temblaban muchísimo mientras alcanzaba su teléfono en la mesa lateral, desplazándose por sus mensajes con el pulgar mientras las lágrimas le caían sobre la pantalla. Nos lo enseñó y ahí estaban. Mensaje tras mensaje de la señora Wilson con marcas de tiempo de hacía meses. Háganlos callar por cualquier medio necesario fue enviado a las 11:47 p.m. un martes. No me importa cómo, solo consigan resultados antes de la revisión. Apareció 3 días antes de la inspección estatal. La Junta está vigilando nuestras tasas de reducción de conducta y hagan lo que sea necesario. Llenó la pantalla mientras ella seguía desplazándose hacia abajo. Jacob agarró su propio teléfono y empezó a tomarle fotos a la pantalla, asegurándose de sacar tomas claras de cada mensaje, con las marcas de tiempo y el número de teléfono visible ese. Yo me quedé ahí, luchando contra cada instinto de agarrar a esta mujer y sacudirla, mientras ella seguía diciendo perdón una y otra vez, que nunca quiso que nadie saliera realmente lastimado, que pensó que la espuma solo se disolvería o saldría de manera natural. Dijo que no sabía que se quedaría atorada en sus pulmones, que la señora Wilson le había dicho que era seguro, que otros centros estaban haciendo cosas similares para manejar conductas difíciles. Jacob consiguió todo, la grabación, las fotos, su admisión de que 12 niños más habían pasado por el protocolo, nombres que soltó de corrido y que yo reconocí del centro. Nos fuimos de su casa y prácticamente corrí hacia mi coche, manejando directo al hospital, mientras Jacob me seguía en el suyo para hacer copias de respaldo de todo. La UCI estaba silenciosa cuando llegué a las 4:30 de la mañana, solo el pitido constante de las máquinas y las voces suaves de las enfermeras del turno de noche revisando a los pacientes. Los aparatos de Elijah mostraban números estables, pero verlo acostado ahí con tubos por todas partes hizo que la rabia ardiera más caliente en mi pecho. Me senté junto a su cama durante 30 minutos, sosteniendo su manita y diciéndole a mi hijo que su papá había conseguido la prueba de que íbamos a arreglar esto. Exactamente a las 5 de la mañana caminé hasta la estación de enfermeras y pedí por Megan Bennett, la trabajadora social del hospital que acababa de empezar su turno matutino según el horario pegado en la pared. Salió cargando una taza de café con gatos, viéndose cansada, hasta que le enseñé mi teléfono con la grabación. Toda su expresión cambió mientras escuchaba el primer minuto, dejando su taza tan rápido que el café se derramó sobre el mostrador. Me agarró del brazo y me jaló a una pequeña sala de juntas, cerrando la puerta detrás de nosotros antes de sacar una libreta amarilla. Reprodúcelo otra vez desde el principio, dijo, y yo lo hice mientras ella tomaba notas, su pluma moviéndose rápido sobre el papel. Cuando llegamos a la parte del protocolo de boca callada, dejó de escribir y me miró con la boca abierta. Después de que terminó la grabación, inmediatamente agarró el teléfono de escritorio y empezó a marcar números que sabía de memoria. Primero llamó a la línea directa estatal de protección infantil, dándole su número de identificación del hospital y explicando que tenía una situación de reportero obligatorio que involucraba a múltiples víctimas. Luego llamó a la línea de emergencia de la oficina del fiscal general, evitando por completo a nuestra policía local, ya que ya habían demostrado que no ayudarían. Le explicó a cada persona que
que esto iba más allá de un niño, que teníamos evidencia de abuso sistemático en un centro de terapia que atacaba a niños con discapacidades. Entre llamadas, me dijo que estaba documentando todo correctamente para la compañía de seguros, que con reportes oficiales presentados no podrían negar la cobertura. Hizo 6 llamadas en 20 minutos, cada vez dando números de caso y códigos de referencia, mientras yo me quedaba ahí mirando a esta mujer trabajar como una máquina. La última llamada que hizo fue a alguien de la administración del hospital para decirles que necesitaban involucrar de inmediato al departamento de gestión de riesgos. 15 minutos después aparecieron 3 personas de traje, presentándose como el equipo de gestión de riesgos del hospital. Megan les mostró las muestras de espuma que los doctores habían retirado de los pulmones de Elijah, las cuales estaban guardadas en bolsas selladas de evidencia en el laboratorio del hospital. Sus caras se pusieron pálidas cuando entendieron lo que esto significaba para el hospital si no lo manejaban bien. ¿Cuántos otros niños podrían haber sido atendidos aquí con síntomas similares que se pasaron por alto o se diagnosticaron mal? Uno de ellos sacó una laptop y empezó a tomar notas mientras otro pidió copias de todo lo que teníamos. Les entregué la grabación en mi teléfono y me hicieron mandarla por correo electrónico a su departamento legal ahí mismo. La tercera persona siguió haciendo llamadas a sus abogados preguntando sobre responsabilidad y requisitos de reporte obligatorio. Después de una hora de esto, los dejé con su pánico y encontré un rincón tranquilo para llamar a la compañía de seguros. El sistema automatizado me tuvo en espera durante 15 minutos antes de que por fin lograra comunicarme con alguien que me transfirió otras 3 veces. Finalmente, una mujer llamada Gabriela Sinker contestó y le expliqué sobre la grabación y la confesión que obtuvimos de la señorita Lexi. Tecleó con fuerza en su teclado mientras yo hablaba y luego me puso en espera durante otros 20 minutos sin previo aviso. Cuando regresó, su voz era plana y profesional. Necesitamos documentación oficial de las autoridades, no solo una grabación. Quise aventar mi teléfono contra la pared, pero en vez de eso le pedí ayuda a Megan para encontrar a un especialista. Ella abrió una lista en su computadora y empezó a llamar a neumólogos mientras yo me quedaba ahí viendo cómo se acababa el tiempo de la cobertura de mi hijo. El consultorio del Dr. Arthur Hess fue el cuarto al que llamó y su secretaria escuchó la palabra emergencia y de verdad prestó atención. Reacomodó las citas y nos hizo un espacio para esa tarde. Pasé el resto de la mañana en la cafetería del hospital llamando a todos los padres que pude recordar del centro de terapia. La mayoría no contestó, pero 7 familias me devolvieron la llamada en cuestión de horas con historias que me dieron asco. Una mamá dijo que su hija dejó de hablar después de las sesiones con la señorita Lexi. Otro papá mencionó que su hijo llevaba semanas tosiendo cosas raras, pero pensaron que eran alergias. Lo escribí todo en un cuaderno que me dio Megan, llenando página tras página con fechas y síntomas e incidentes sospechosos. Jennifer llegó al hospital alrededor del mediodía cargando una carpeta manila gruesa llena de papeles. Los extendió sobre la mesa de la cafetería mostrándome calendarios donde había marcado cada vez que Billy mencionó la sala tranquila. Su hijo también había hecho dibujos con crayones de niños con bloques en la boca que ella pensó que solo eran la extraña imaginación de un niño. Las fechas coincidían con cuando Daisy Liz había llegado a casa alterada, pero no podía decirme por qué. La esposa de Robert llegó una hora después con una pila de expedientes médicos del pediatra. Me enseñó fotos en su teléfono de la garganta de Max del mes pasado, roja y en carne viva, con rasguños que el doctor había culpado al reflujo ácido. Su seguro había pagado una endoscopia que encontró irritación pero ninguna causa obvia. Ahora sabíamos la verdad. Empezó a llorar al ver las fotos y yo le puse la mano en el hombro mientras ella se recompuso. El consultorio del Dr. Hess estaba en un edificio médico a 20 minutos del hospital. Su sala de espera tenía plantas falsas y revistas viejas, pero él salió personalmente a buscarnos en vez de mandar a una enfermera. Era alto y delgado, con cabello gris y lentes que no dejaban de resbalarse por su nariz. En su consultorio, acomodó todas las radiografías y tomografías del expediente de Elijah y luego agregó las fotos y los registros de Max. Usó una lupa para revisar las muestras de espuma en sus bolsas de evidencia, dándoles vuelta y estudiando la textura. Dictó notas en una grabadora sobre el tamaño de las partículas y los patrones de daño en el tejido mientras yo me quedaba ahí tratando de entender los términos médicos. Después de 2 horas de revisión, se sentó frente a su computadora y empezó a teclear rápido. Su reporte tenía 6 páginas y afirmaba claramente que los patrones de la espuma de ninguna manera eran consistentes con una ingestión accidental ni con ningún tipo de conducta autolesiva. Imprimió 3 copias y firmó cada una con su número de cédula médica claramente visible. De regreso en el hospital, Megan había tomado posesión de una sala de juntas y cubierto la mesa con carpetas y papeles. Pasamos las siguientes 3 horas organizando todo en un paquete formal para la oficina del fiscal general. Ella tenía un sistema con pestañas de colores y secciones numeradas que les facilitaría darle seguimiento. Hicimos 5 copias completas y guardamos los originales bajo llave en la caja fuerte del hospital. Incluso me hizo firmar un formato de cadena de custodia que mostraba quién tenía acceso a la evidencia. Esa noche estaba en casa tratando de cenar cuando sonó el timbre. Un notificador me entregó un sobre y se fue sin decir nada. Dentro había una carta de cese y desistimiento del abogado de la señora Wilson, amenazando con demandarme por difamación y acoso. La carta usaba palabras legales muy rimbombantes, pero básicamente decía que tenía que dejar de hablar del centro o enfrentar una demanda. Llamé a Jacob y se la leí por teléfono. Él vino con su laptop y me ayudó a escribir una respuesta firme, pero sin darle al hombre más munición. La enviamos por correo electrónico al abogado y guardamos una copia para nuestros archivos. A la mañana siguiente, a las 7, alguien golpeó fuerte mi puerta.
2 personas con camisetas polo y credenciales de CPC estaban en mi porche con portapapeles. Dijeron que habían recibido un reporte sobre poner en peligro a un niño y que necesitaban hacer una visita de bienestar. Megan me había advertido que esto podría pasar como represalia, así que estaba preparado. Los dejé pasar y les mostré la casa mientras me mantenía calmado, aunque me temblaban las manos. Revisaron mi refrigerador, checaron los detectores de humo y preguntaron sobre la atención médica de Elijah. La investigadora tomó notas mientras el hombre más bien solo se veía incómodo. Después de 40 minutos de preguntas y de revisar cada cuarto, no encontraron nada malo porque no había nada que encontrar. La investigadora me apartó mientras su compañero iba a su carro. Entre tú y yo, ya hemos recibido antes quejas sobre ese centro de terapia que se enterraron. Me dio su tarjeta y me dijo que la llamara si necesitaba algo para mi caso. Mi teléfono sonó a las 6:30 esa mañana y era Gabriela, de la compañía de seguros, diciendo que habían revisado el paquete de evidencia que Megan envió y que podían darnos una extensión de 24 horas mientras su unidad de investigaciones especiales revisaba todo. No era mucho tiempo, pero era mejor que nada. Le agradecí y de inmediato llamé al Dr. Hess, quien aceptó hacerle un espacio a Elijah para una broncoscopía detallada esa tarde. Cuando llegamos al hospital, el Dr. Hess me llevó a una sala de observación donde podía ver el procedimiento en un monitor. Introdujo el endoscopio por la garganta de Elijah y empezó a tomar imágenes de alta resolución de todo lo que encontraba. La pantalla mostró depósitos viejos de espuma incrustados en el tejido pulmonar, que claramente llevaban semanas ahí por cómo el tejido había crecido alrededor de ellos. El Dr. Hess señaló manchas oscuras en el monitor y explicó que no eran del incidente reciente, sino de una exposición repetida a lo largo del tiempo. Documentó todo con marcas de tiempo y medidas, creando un expediente médico que demostraba que esto era abuso continuo y no un accidente aislado. Mientras yo seguía en el hospital, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Ivy Rollins, una periodista que escribía para una revista sobre derechos de las personas con discapacidad, diciendo que Jennifer le había dado mi número y que llevaba meses investigando el centro de terapia después de recibir pistas de otros padres, pero que nunca había tenido pruebas concretas hasta ahora. Me reuní con ella en la cafetería del hospital, donde me mostró una carpeta llena de quejas que había recopilado de familias de 3 condados, todas describiendo incidentes similar, con niños a quienes les habían administrado STEM y que se los llevaban a cuartos traseros y regresaban a casa con lesiones inexplicables o cambios de conducta. Le di copias de todo excepto la grabación de la confesión de la señorita Lexi, ya que Jacob dijo que debíamos reservar eso solo para las autoridades oficiales. Ivy prometió investigar los registros financieros y el historial de compras del centro para ver qué más estaban escondiendo. Esa noche, por fin devolvieron la llamada de la oficina del fiscal general y la mujer al teléfono dijo que le estaban asignando el caso al investigador Gideon Armstrong y que quería reunirse conmigo a primera hora de la mañana. Me dio su número directo y dijo que él ya había empezado a sacar registros de la Junta Estatal de Licencias. Alrededor de las 9 p.m., mi teléfono sonó con un número que reconocí como el de la señorita Lexi. Estaba llorando tan fuerte que al principio apenas la entendía, suplicándome que no presentara cargos y diciendo que me contaría todo sobre el entrenamiento que la señora Wilson les hacía hacer si yo la dejaba fuera del caso penal. Abrí la aplicación de grabadora de voz de mi teléfono y empecé a grabar sin decirle, dejándola desvariar sobre lo arrepentida que estaba y cómo nunca quiso lastimar a nadie. Mencionó a otras 2 terapeutas, Sara y Erin, que también estaban usando el protocolo telefónico, y dijo que todas habían asistido a un taller hace 6 meses sobre técnicas de supresión de conducta, al que la señora Wilson les pagó para que asistieran. Miss Lexi siguió hablando de cómo el taller que ella impartía consistía en meter espuma en la boca de un maniquí para mostrar cómo amortiguaría los sonidos, y la señora Wilson tomó notas todo el tiempo y luego compró los materiales la semana siguiente. Yo seguí grabando mientras describía cómo primero practicaban con animales de peluche antes de pasar con los niños, empezando con pedazos pequeños y luego subiendo a trozos más grandes cuando los niños aprendían a escupirlos. Ahora lloraba con más fuerza, diciendo que sabía que estaba mal, pero la señora Wilson amenazó con despedir a cualquiera que no cumpliera con los nuevos estándares de cumplimiento de silencio, y ella no podía darse el lujo de perder su trabajo con 3 hijos en casa. La llamada duró 47 minutos y lo grabé todo. A la mañana siguiente, Gideon Armstrong llegó a mi casa a las 8 en punto, vestido con traje y cargando un portafolios grueso. Nos sentamos en la mesa de mi cocina durante 3 horas revisando cada prueba, mientras él tomaba notas detalladas y hacía preguntas específicas sobre fechas y horas. Revisó la grabación de la confesión de Miss Lexi, los reportes médicos del Dr. Hess, las fotos de mensajes de texto y todas las declaraciones de los padres que Megan me había ayudado a recopilar. Gideon sacó copias de todo en un escáner portátil que trajo y me hizo firmar formularios que establecían la cadena de custodia de cada prueba. Antes de irse, hizo varias llamadas telefónicas desde la entrada de mi casa y lo escuché dando órdenes de preservación para todas las computadoras, teléfonos y registros en papel del centro, diciéndole a quien estuviera del otro lado que nada podía destruirse ni retirarse de las instalaciones. Más tarde esa tarde, recibí una llamada del hospital diciendo que el comité de ética estaba
estaba celebrando una reunión de emergencia sobre el caso de Elijah. Querían que yo estuviera ahí para responder preguntas, así que fui manejando y me encontré en una sala de conferencias con 12 doctores y administradores que estaban revisando los reportes del Dr. Hess. La presidenta del comité, una mujer mayor de cabello gris, dijo que lo estaban clasificando como un evento centinela, lo que significaba que activaba una investigación obligatoria en todo el sistema y una revisión de políticas para todos sus contratos con proveedores de terapia. Me hicieron preguntas detalladas sobre la cronología y tomaron nota de todo mientras alguien redactaba un informe oficial en una laptop. Mientras tanto, Ivy había estado ocupada con su investigación y me llamó esa noche con noticias enormes. Había encontrado órdenes de compra mediante una solicitud de registros públicos que mostraban que el centro compró espuma industrial para insonorizar al mayoreo en 3 ocasiones distintas durante los últimos 8 meses. Todas estaban firmadas por la propia señora Wilson, con códigos presupuestarios que indicaban que provenían de su fondo de suministros terapéuticos. El proveedor, una empresa llamada Soundblock Industries, incluso había incluido una advertencia en la factura diciendo que el producto no era seguro para el contacto oral y que debía mantenerse alejado de los niños. Pero la señora Wilson lo aprobó de todos modos. Ivy me envió por correo copias de todo lo que encontró, incluido un correo electrónico del proveedor a la señora Wilson, en el que decía específicamente que la espuma contenía químicos que podían causar daño respiratorio si se ingería. Esa misma noche empecé a llamar a todos los padres que pude encontrar en la página de Facebook del Autism Support Group, y en 2 horas, mi teléfono no paraba de sonar con familias compartiendo sus propias historias. Jennifer organizó una reunión en su casa a la mañana siguiente, donde se presentaron 12 familias, algunas manejando más de 1 hora para llegar, y cada una de ellas tenía a un niño que había empeorado en el centro en los últimos 8 meses. Una mamá llevó expedientes médicos que mostraban que su hija tenía lesiones en la garganta que el doctor no podía explicar. Otro papá tenía videos de su hijo ahorcándose y ahogándose en casa después de las sesiones de terapia. Y 3 familias tenían niños que habían dejado de hablar por completo después de haber sido verbales antes de empezar en el centro. Hicimos una hoja de cálculo con fechas y síntomas, y los patrones empezaron a saltar a la vista de inmediato, como que todos los niños afectados eran los que más se estrebaban y cómo el problema empezó justo después de que el centro compró ese primer lote de espuma. Llamé a Gabriela en la aseguradora a primera hora del lunes por la mañana y le conté sobre las 12 familias y la investigación de Gideon, y me puso en espera por casi 40 minutos antes de volver para decirme que habían aprobado otra semana de cobertura, ya que ahora había un número oficial de caso de la oficina del fiscal general. La unidad de investigaciones especiales de la aseguradora también se estaba involucrando porque esto estaba empezando a parecer un fraude masivo, además de todo lo demás. Y Gabriela dijo que enviarían a sus propios investigadores a revisar todas las reclamaciones médicas de las familias del centro. Esa tarde, la señora Wilson publicó en la página de Facebook del centro, llamándonos padres histéricos que solo buscaban atención y culpando los problemas de nuestros hijos a una mala crianza y a las vacunas, y a todo excepto a lo que su personal había estado haciendo. La sección de comentarios se volvió loca en cuestión de minutos, con padres publicando fotos de expedientes médicos y radiografías y exigiendo respuestas, y alguien incluso publicó capturas de pantalla de las publicaciones eliminadas de la señora Wilson de hacía meses, donde presumía de sus nuevas tasas de éxito para reducir conductas. Jacob vino esa noche con su laptop y me ayudó a armar una queja formal para la Junta Estatal de Licencias con todas nuestras pruebas organizadas en secciones con pestañas y todo, incluyendo las órdenes de compra de Ivy y las advertencias de los proveedores y declaraciones de las 12 familias. Subió todo a su portal y también mandó copias físicas por correo certificado porque dijo que a veces las dependencias del gobierno pierden archivos digitales cuando no quieren lidiar con algo, pero no pueden ignorar el correo certificado sin meterse en problemas legales. 3 días después, yo estaba en el hospital con Elijah cuando Jennifer llamó para decir que los investigadores estatales estaban en el centro con una orden de cateo y que estaban negándoles la entrada a los padres en la puerta. Ella estaba estacionada del otro lado de la calle tomando fotos mientras los investigadores sacaban cajas de archivos y computadoras, e incluso sacaban bloques de espuma de un armario de insumos con llave que la señora Wilson había dicho que no existía. Los investigadores también encontraron una carpeta etiquetada como protocolo de boca callada, con instrucciones detalladas sobre cómo usar espuma para detener las estereotipias vocales, completa con diagramas que mostraban los ángulos correctos de inserción y las posiciones para sujetarla y evitar que la escupieran. Jennifer me mandó fotos de todo mientras los investigadores lo cargaban en camionetas de evidencia, y yo se las reenvié directamente a Gabriela y a Gideon y a cualquiera más que pudiera ayudar a mantener vivo a mi hijo. Esa misma tarde, Gideon llamó para decir que el abogado de la señorita Lexi se había comunicado ofreciendo cooperación total a cambio de inmunidad procesal, diciendo que ella tenía correos electrónicos y mensajes de texto que probaban que la señora Wilson obligaba a los terapeutas a usar el protocolo de espuma o perderían su empleo. Gideon dijo que no podía hacer acuerdos sin la aprobación del fiscal, pero que estaba muy interesado en lo que la señorita Lexi tenía que compartir, especialmente porque otras 2 terapeutas ya habían renunciado al centro y también podrían estar dispuestas a testificar. A la mañana siguiente, la junta directiva del centro celebró una reunión de
de emergencia que duró 6 horas antes de votar por suspender todas las operaciones de inmediato, enviando un correo masivo a los padres diciendo que los servicios se habían suspendido, con efecto inmediato, debido a las investigaciones en curso. Los padres corrían para encontrar nuevos proveedores de terapia, pero la mayoría de los lugares tenía listas de espera de meses, y los grupos de Facebook de la comunidad de necesidades especiales estaban llenos de familias pidiendo recomendaciones y compartiendo qué centros tenían lugares disponibles. Jennifer empezó un documento de Google donde los padres podían listar servicios disponibles y advertencias sobre otros centros que podrían estar haciendo cosas similares porque ahora todos estaban paranoicos por lo que pudiera estarles pasando a sus hijos durante la terapia. Mientras tanto, en el hospital, el Dr. Hess programó a Elijah para otro procedimiento para quitar más espuma que había encontrado más profundo en las vías respiratorias durante un nuevo escaneo. El procedimiento tomó 3 horas, con el Dr. Hess extrayendo cuidadosamente pedazos de espuma que habían sido empujados tan abajo, que habían formado bolsitas de infección, y cuando salió, me mostró un frasco con trozos grises de espuma cubiertos de pus y sangre. Los niveles de oxígeno de Elijah subieron un poco después del procedimiento, pero seguía con soporte vital porque su cuerpo estaba demasiado débil para respirar por sí solo, aunque el Dr. Hess dijo que quitar el tejido infectado podría ayudar a que sus pulmones empezaran a sanar más rápido. 2 días después de eso, yo estaba en la habitación de Elijah cuando Gideon llamó para decir que habían arrestado a la Sonia Wilson esa mañana por cargos de poner en peligro a menores y alterar evidencia. Ella intentó borrar correos electrónicos y destruir documentos incluso después de la orden de preservación, lo que añadió cargos de obstrucción a todo lo demás, y el juez fijó la fianza en $50,000 con condiciones que incluían mantenerse alejada de cualquier centro que atendiera a menores. La señora Wilson pagó la fianza ese mismo día usando su casa como garantía, pero la noticia ya se estaba difundiendo por los grupos de padres en redes sociales, y su foto se compartió por todos lados con advertencias para mantenerla alejada de los niños. Gabriela llamó esa tarde con la mejor noticia que había recibido desde que empezó esta pesadilla, diciendo que la aseguradora aprobó la cobertura continua de manera indefinida mientras siguieran activos los procedimientos penales, ya que ahora esto estaba documentado como una agresión y no como una condición médica. También estaban preparando una demanda enorme contra la aseguradora del centro para recuperar costos, y Gabriela dijo que probablemente también irían contra la señora Wilson personalmente, ya que ella había actuado fuera de su capacidad profesional al ordenar al personal que lastimara a los niños. Pasaron 2 semanas que se arrastraron mientras yo prácticamente vivía en esa habitación de la UCI, y yo le hablaba a Elijah de todo y de nada cuando lo sentí, sus dedos apretando los míos apenas, pero ahí estaba. La enfermera corrió cuando grité y confirmó que sus reflejos estaban regresando, aunque seguía diciendo cosas sobre no emocionarnos demasiado todavía, lo cual ignoré por completo. Esa misma tarde, Gideon llamó diciendo que la señorita Lexi aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos menores si testificaba, y ya había entregado correos donde la señora Wilson literalmente escribía cosas como cuotas de reducción de conductas de autolesión o encuentra otro trabajo, lo que me dieron ganas de aventar mi teléfono. La abogada que llevaba su caso envió copias a nuestro abogado, quien dijo que esto era exactamente lo que necesitábamos para la demanda, especialmente la parte en que Wilson amenazaba con despedir a cualquiera que no obtuviera resultados lo suficientemente rápido. Mientras tanto, los artículos de Ivy estaban explotando en internet y el estado anunció que estaban revisando cada centro de autismo de la región después de que ella encontrara quejas similares en otros 3 lugares que nadie había conectado antes. La junta de revisión envió inspectores a todas partes y los padres estaban publicando fotos de ellos llegando sin previo aviso a los centros, con portapapeles en mano, haciendo preguntas a los niños, algo que debió haber estado pasando desde el principio. 4 días después de ese primer apretón, los doctores trasladaron a Elijah a una habitación normal con todos esos monitores, pero al menos respiraba sin el ventilador, aunque todavía no podía hablar ni tragar nada. Pasé horas solo viéndolo respirar por su cuenta, contando cada respiración como si fuera un milagro, que supongo que lo era considerando lo que esos monstruos le hicieron. La sonda de alimentación se veía horrible, pero las enfermeras me enseñaron a usarla y a limpiar alrededor de ella mientras Elijah solo me miraba con esos ojos enormes que me rompían el corazón cada vez. Nuestro abogado presentó la demanda colectiva esa semana con 23 familias sumadas, yendo contra el centro y su aseguradora por no investigar quejas previas que, al parecer, los padres habían estado presentando durante meses. La aseguradora intentó que la sacaran de la demanda, pero el juez frenó eso de inmediato cuando nuestro abogado mostró que habían recibido varios reportes sobre niños lastimados en ese centro específico. 3 meses después de que empezó toda esta pesadilla, comenzó el juicio de la señora Wilson y yo me senté en esa sala del tribunal, viendo a la señorita Lexi subir al estrado con su traje gris barato, viéndose como si no hubiera dormido en semanas. Le contó al jurado todo sobre sus sesiones de capacitación, donde les enseñaban que el aleteo de manos era básicamente desafío y que tenían que detenerlo pase lo que pase para ayudar a que los niños fueran normales, lo que hizo que varios padres en la galería empezaran a llorar. La fiscal la hizo leer del manual de capacitación que habían encontrado durante el cateo, instrucciones impresas reales sobre el uso de intervención física para detener conductas disruptivas, mencionando específicamente la espuma como una opción. Otra terapeuta testificó al día siguiente sobre cómo ella había renunciado 6 meses antes, después de negarse a participar, pero Wilson la había amenazado con vetarla para trabajar en cualquier lugar del estado si reportaba algo. Ella había guardado grabaciones de Wilson gritándole al personal en las juntas sobre
las cuotas y amenazando con despedir a cualquiera cuyos hijos siguieran haciendo steaming después de un mes de tratamiento. Y las reprodujo ahí mismo en la corte. El jurado tardó 4 horas en declarar a Wilson culpable de todo y la jueza le dio 5 años y nunca más podrá volver a trabajar con niños ni con personas discapacitadas, lo cual todavía no se sentía suficiente, pero al menos era algo. 2 semanas después del veredicto, por fin, llevé a Elijah a casa con su sonda de alimentación y todo ese horario de terapias y medicamentos que ocupaba la mitad de la barra de la cocina. Estaba tan atrasado por todo lo que pasó, pero estaba vivo y en casa, y eso era lo único que importaba, aunque tuve que renunciar a mi trabajo para cuidarlo de tiempo completo. El edificio del centro salió a la venta de inmediato para pagar todos los acuerdos de las demandas, y este grupo de padres de niños autistas lo compró para iniciar una organización sin fines de lucro con cámaras en cada cuarto, y con padres permitidos de observar cualquier sesión que quisieran. Pintaron todo encima y pusieron este gran letrero sobre aceptación y neurodiversidad, y Jennifer, la del estacionamiento ese primer día, terminó dirigiéndolo todo con adultos autistas de verdad ayudando a diseñar los programas. Pasaron 6 meses, y Miss Lexi salió de la cárcel antes de tiempo por buena conducta, y la carta que me mandó estuvo 3 días sobre la barra de mi cocina antes de que siquiera pudiera abrirla. El sobre tenía una letra temblorosa, y cuando por fin la leí escribió sobre lo mucho que lo sentía y cómo nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero pedir perdón no regresa a los meses de infierno que vivimos. Tiré la carta en un cajón y me enfoqué en lidiar con la compañía de seguros, que por fin accedió a cubrir la mayor parte del cuidado de Elijah, después de que sus abogados decidieron que era una demanda, no un asunto médico, pero aún así seguían llegando cuentas cada semana que se comían nuestros ahorros. Solo la terapia del lenguaje costaba $200 por sesión, y Elijah necesitaba 3 sesiones a la semana, además de terapia ocupacional, terapia de alimentación y equipo especial para su cuarto. Ivy me llamó una tarde para decirme que ganó un gran premio de periodismo por sus artículos sobre el centro, y que su investigación logró que cerraran 3 lugares más en otros estados cuando los padres de allá leyeron lo que había escrito y empezaron a hacer preguntas. Me mandó una copia del premio con una nota diciendo que nada de eso habría pasado sin alguien que hablara primero, lo cual estuvo bonito pero no ayudó a pagar las cuentas ni a que Elijah mejorara. Gideon fue ascendido a jefe de una nueva fuerza de tarea para investigar abuso y servicios para personas con discapacidad y me llamó para agradecerme por llevarle el caso, porque cambió por completo la trayectoria de su carrera. Dijo que ya estaban investigando otras 20 instalaciones y encontrando problemas en la mitad de ellas, lo cual me enfermó pensar en todos esos otros niños pasando por lo que pasó Elijah. La legislatura estatal aprobó algo que llamaron la ley de Elijah, exigiendo cámaras en cada salón de terapia e inspecciones sorpresa y que los padres recibieran las grabaciones en un día si las pedían. El gobernador la firmó en esta gran ceremonia e invitó a nosotros, pero Elijah tenía un mal día con su sonda de alimentación, así que la vio por televisión en cambio mientras la enfermera ajustaba sus medicamentos. Jacob se graduó de la Facultad de Derecho esa primavera y me dijo que se iba a especializar en derechos de las personas con discapacidad porque nuestro caso le mostró dónde realmente podía ayudar a la gente en lugar de solo ganar dinero haciendo cosas corporativas. Pusieron su consultorio en el mismo edificio donde antes estaba el viejo centro de terapia, lo cual se sintió como una especie de justicia, aunque nada pudiera deshacer lo que pasó. Casi un año después de que todo empezó, yo estaba ayudándole a Elijah con su rutina de la mañana cuando él me miró directo y dijo, «Papá, clarísimo», y yo me quedé paralizado porque el doctor dijo que quizá nunca volvería a hablar. Su maestra de educación especial había estado trabajando con él todos los días usando tarjetas con imágenes y lenguaje de señas, pero volver a oír su voz me hizo llorar ahí mismo, en su salón de clases. La asistente que le asignaron de verdad entendía el autismo y no trataba de impedir que se meciara o tarareara, porque ella decía que así procesa el mundo y que no hay nada malo en eso. Nuestro grupo de padres se convirtió en una organización sin fines de lucro oficial con Jennifer como presidenta, y empezamos a revisar centros de terapia y a reunir señales de alerta para que otras familias estuvieran pendientes. Hicimos toda una lista de focos rojos como cámaras descompuestas y personal que no deja a los padres observar, y niños que regresan a casa con lesiones inexplicables o cambios de comportamiento. La familia de Robert se mudó a otro estado para empezar de nuevo, pero él todavía ayuda a dirigir nuestro grupo de apoyo en línea y comparte recursos sobre terapia para el trauma para niños que pasaron por cosas similares. El Dr. Hess publicó este gran artículo médico sobre cómo distinguir entre niños que accidentalmente comen espuma y alguien que se la mete a la fuerza por la garganta, y ahora las salas de urgencias tienen que aprender sobre eso en su capacitación. Me envió una copia con todos los términos médicos, pero básicamente todo se reducía al patrón de las lesiones y a qué tan profunda había llegado la espuma, y qué tan vieja era parte de ella, lo que probó lo que habíamos estado diciendo todo el tiempo. A Megan la reconocieron en la Junta Estatal de Trabajo Social por cómo manejó todo, y ahora viaja capacitando a otros trabajadores sociales sobre cómo detectar el abuso institucional. Me dijo que usa el caso de Elijah en cada presentación para mostrar cómo una persona alzando la voz puede salvar a otros niños, incluso cuando el sistema intenta callarlos. El edificio del viejo centro de terapia se vendió por muchísimo menos de lo que valía porque nadie quería estar asociado con lo que pasó ahí, pero al menos el dinero fue para las familias que demandaron. Algunos padres
padres recibieron lo suficiente para cubrir la terapia de sus hijos, pero la mayoría de nosotros solo obtuvimos unos cuantos miles de dólares, que se fueron en gastos médicos bastante rápido. La señora Wilson intentó apelar su sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones dijo que 5 años ni siquiera eran suficientes para lo que hizo y negó su solicitud, así que al menos sigue encerrada donde ya no puede lastimar a más niños. La señorita Alexi perdió su licencia de terapia para siempre, y la última vez que supe estaba trabajando en un supermercado, lo cual parece justo para alguien que torturó niños para ganarse la vida. Pasaron 2 años arrastrándose mientras Elijah se hacía más fuerte cada semana, pero nunca volvió a ser exactamente el mismo niño que era antes de la espuma. Su terapeuta del habla trabajaba con él todos los martes y jueves, mientras que su terapeuta ocupacional venía los lunes y miércoles, y poco a poco empezó a comer alimentos blandos otra vez y a hacer sonidos que casi parecían palabras. Le quitaron la sonda de alimentación después de 6 meses y podía tragar puré de papa y puré de manzana sin atragantarse, lo cual me hizo llorar la primera vez que lo vi hacerlo. Su peso volvió a la normalidad y las ojeras debajo de sus ojos se desvanecieron y empezó a sonreír otra vez cuando yo le hacía cosquillas en los pies o ponía sus canciones favoritas de caricaturas. La señora Wilson intentó apelar su sentencia de 5 años, pero el Tribunal de Apelaciones la detuvo en seco después de que 3 exompletados se presentaron en su audiencia de libertad condicional para testificar sobre cómo había amenazado con despedir a cualquiera que no cumpliera sus metas de reducción de conductas. Una terapeuta llevó correos electrónicos en los que Wilson llamaba a los niños productos defectuosos y decía que tenían que ser arreglados por cualquier medio necesario, lo que hizo que la Junta de Libertad Condicional negara su solicitud en menos de 5 minutos. El edificio del viejo centro de terapia estuvo vacío casi un año antes de que un grupo de padres lo comprara barato y lo convirtiera en un centro comunitario de recursos con grupos de apoyo gratis cada tarde y cuidado de respiro los fines de semana. Nos reuníamos ahí los martes por la noche y bromeábamos con humor negro sobre cómo por fin pasó algo bueno en esas habitaciones donde antes lastimaban a nuestros hijos. La historia se volvió viral después de que el artículo de Ivy fuera retomado por medios nacionales y, de repente, me empezaron a llamar padres de Texas, California y Nueva York preguntándome cómo detectar las señales de advertencia. Oregón aprobó su propia versión de la ley de Elijah, que exige cámaras en todas las salas de terapia. Luego Washington hizo lo mismo, y después otros 2 estados siguieron, y ahora se está redactando un proyecto de ley federal que lo convertiría en una ley nacional. Jennifer llevó a Billy para que jugaran juntos y al principio los niños solo se sentaban cerca uno del otro. No jugaban realmente, pero después de unos meses Billy empezó a enseñarle a Elijah cómo apilar bloques y Elijah tarareaba mientras Billy hablaba de trenes. Se entendían de esa manera silenciosa que otros niños no captaban, y Billy jamás intentó detener a Elijah cuando se mecía o agitaba las manos cuando se emocionaba. Robert me mandó fotos de su nueva casa en Colorado, donde Max estaba trabajando con una terapeuta que de verdad celebraba cuando él hacía steaming, porque dijo que significaba que se sentía lo bastante seguro como para ser él mismo. Max había empezado a usar un dispositivo AXC para comunicarse y les dijo a sus padres que los amaba por primera vez en 2 años, lo cual, según Robert, hizo que su esposa sollozara durante 1 hora seguida. El concierto de primavera en la nueva escuela de Elijah llegó y le dieron el triángulo para tocar en la banda, lo cual parecía perfecto porque podía mecerse y tararear mientras lo tocaba. Yo me senté en la tercera fila viéndolo allá arriba con su pequeño moño, balanceándose de un lado a otro mientras los demás niños tocaban sus flautas dulces y xilófonos y nadie intentaba obligarlo a quedarse quieto o callado. Su asistente estaba cerca, pero no lo tocaba ni lo redirigía porque esta escuela entendía que el steaming no era algo que había que arreglar, sino simplemente parte de quién era él. La maestra de música incluso sonrió cuando Elijah empezó a tararear junto con la melodía porque dijo que eso mostraba que de verdad estaba sintiendo la música. Después del concierto fuimos por helado y Elijah se comió sus conos de chocolate con tanto cuidado como si le diera miedo que lo lastimaran, pero luego sonrió con chocolate por toda la cara. Esa noche lo arropé en sus sábanas de dinosaurios y le subí su cobija con peso hasta la barbilla, como a él le gustaba. Me agarró la mano cuando me di la vuelta para irme y me jaló de regreso a su altura y rodeó mi cuello con sus bracitos flaquitos. «Te amo, papá», lo dijo clarito como si lo hubiera estado practicando durante semanas. Se me hizo un nudo en la garganta y lo abracé de vuelta con suavidad para no asustarlo. Y le dije que yo también lo amaba, más que a todas las estrellas del cielo. Los dos tenemos cicatrices por lo que pasó en ese centro. Él cargando las físicas en sus pulmones, que todavía a veces lo hacen toser. Y yo cargando la culpa de no haberlo visto antes. Pero estamos aquí y estamos luchando, y lo logramos pasar. Y eso es lo que más importa. Cada noche, cuando lo reviso antes de irme a dormir, veo su pecho subir y bajar sin tubos ni máquinas, y recuerdo cuando pensé que nunca volvería a traerlo a casa. Los otros padres de nuestro grupo de apoyo están en distintas etapas de sanación, con algunos niños muy bien y otros todavía batallando, pero todos sabemos que ya no estamos solos. Las leyes por las que luchamos no van a traer de vuelta los meses o años que nuestros hijos perdieron, pero quizá eviten que esto les suceda a otras familias, y eso tiene que contar como algo.